podcast de laliga.fm. El siglo XXI es hoy, serie de entrevistas o podcast spin-off de entrevistas, y será la tercera vez que hable con Isaac Baltanás. Y esto ya es todo un récord para las entrevistas del siglo XXI es hoy, y eso me gusta mucho. Isaac, buenos días, buenas tardes. Hola, muy buenas, Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oyéndote aquí doble y todavía no lo sé por qué. Ya sé por qué es, creo. ¿No? Estas cosas técnicas. ¿Será por mis audífonos? ¿Algún retorno, alguna cosa que haya por ahí? Bueno, me parece siempre interesante, muy interesante hablar con Isaac, porque siento que del otro lado del océano hay alguien que está viviendo una vida muy similar a la mía sin que nos hayamos conocido nunca antes. Nos hemos encontrado gracias al podcasting. De alguna manera, con vidas paralelas, hemos estado haciendo locución, trabajando en radio y pasando al podcasting. Y tenemos tantas cosas en común de qué hablar. Somos hermanos de micrófono, ¿no? Como se suele decir. Bueno, sí, desde ahora sí. Como en telenovela, los dos gemelos que se encuentran después de viejos. Sí, una cosa así. Bueno, quizás estoy exagerando. Pero bueno, hoy nos hemos reunido para hablar de voces. Como buenos locutores, volvemos otra vez a la carga hablando de nuestra profesión y quizá de lo que nos preocupa, ¿no? En este caso las voces y los acentos. ¿Sabes que en España el español neutro es raro? O sea, la gente muestra mucho rechazo al español neutro. No sé si allí en Colombia, pues quizá el castellano también es algo pues extraño, ¿no? Para la población. Sí, normalmente hay unos acentos tan marcados regionalmente en cada país y en cada zona puntual dentro de los países en Latinoamérica, que todos los acentos extranjeros son muy llamativos. Ha progresado desde hace mucho tiempo la idea del español neutro, que, con el respeto de mis amigos mexicanos, no es tan neutro. Sí, un poco es así, es como tú dices. Bueno, vamos a un poco a especificar para los que quizá no sepan lo que es el español neutro, que bueno, digamos que es un convenio que habéis hecho quizá los países hispanohablantes, excepto España. Allá vosotros que en el fondo pues tenéis más cohesión que los propios españoles, y de esto ya hablaremos si quieres más adelante, pero la idea es que al final convenisteis todos en un mismo acento o en un acento más o menos parecido para que un locutor de Argentina o de Chile o de Colombia pudiera hacer a lo mejor un producto, una cuña publicitaria o una locución a lo mejor reclamada en Estados Unidos, ¿no? Esta sería un poco la idea, ¿no? Desde la óptica colombiana es algo mucho más del mercado hispano de los Estados Unidos. La experiencia que he vivido yo es que llevábamos una vida normal y natural hasta el momento en el que las compañías productoras de Colombia quisieron vender sus productos audiovisuales, programas de televisión puntualmente, para canales en los Estados Unidos. Y entonces nos mandaron a unos coach mexicanos que llegaron a decirle a todos los actores: no, así no se habla neutro. ¿Sabes qué? Tienes que hacerlo un poquito más padre porque está sonando muy colombiano. Sí. Tienes que pronunciar mejor la D al final. Entonces, cosas que para nosotros hacen parte del acento local, que es, por ejemplo, muy colombiano, es quitar la D al final de las palabras. Entonces, terminar por hablar rápido, se me ha quemado el desayuno. En lugar de se me quemó, se me ha quemado el desayuno. Los mexicanos son muy, muy bien estructurados para la articulación y se nota, hablan muy bien, les entendemos bien, pero se sienten extranjeros dentro de mi país y dentro de muchos otros países, creo yo. Sí, yo te puedo entender y comprendo también, porque es una opinión extendida en otros países. He estado en contacto con muchas personas del Voice Over Day, de este grupo de locutores profesionales que se reúnen una vez al año. Generalmente pues lo hacen en alguna ciudad estadounidense. La última vez fue en Atlanta. Y había locutores de todos los países, de República Dominicana, de Chile, de Uruguay. Y bueno, digamos que eran los que más los que mejor habían aceptado esta convención de lo que se llama o se quiere llamar español neutro. Pero a pesar de lo que tú estás comentando, que yo estoy de acuerdo en que
bueno, pues tiene su cosa y depende de qué país pues te puede dar una opinión u otra. Hay que reconocer que es todo un logro. O sea, piensa, 400 millones de hispanohablantes por fin llegan a una convención común. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero es fantástico, es una gran idea. Y es una cosa que, por ejemplo, en España no hemos conseguido, no hemos logrado. Y desde el otro punto de vista, pensando como trabajador del medio audiovisual, desde aquí vemos con mucha admiración cómo funcionan las cosas en España. Y me explico. Cada vez que vamos a ver una serie de televisión, una película de cine doblada en toda América Latina, en todos los países de América Latina, tenemos que ver y oír una versión hecha posiblemente en Los Ángeles o en Ciudad de México, con acentos seleccionados para que sean neutros, hechos allí casi siempre. Hay una compañía en Venezuela que hace doblajes también de algunas series, ha habido en Argentina y actualmente hay unas compañías que están labrándose el futuro desde Colombia. Pero lo que siempre pensamos es que, espera, hay un trabajo disponible para doblar a un actor y el trabajo se lo gana alguien y es una persona para todo el continente, mientras que en España hacen un doblaje para el país. Cada vez que llega una película a España y se hace un doblaje, hay trabajo para un locutor o un actor español. Y eso pues es admirable desde este punto de vista. Sí, lo que pasa que en España, bueno, hay que puntualizar un poco cómo está este asunto. Dependiendo de... Hay varios puntos que podríamos tocar. En concreto del doblaje, está bien, es verdad que, bueno, y se dice muchas veces que los españoles quizás sean de los mejores dobladores del mundo. Claro, lógicamente, porque somos los que más doblaje tienen en su industria multimedia, en este caso. Pero eso también está reportando muchos problemas. Por ejemplo, el español es uno de los países con menor nivel de inglés. Y esto se debe a que un niño desde que nace hasta los 10 años, se calcula que aproximadamente consume unas 10.000 horas de televisión. 10.000 horas, son aproximadamente unas 3 horas diarias, es muchísimo tiempo. El problema es que ese niño, esas 10.000 horas, consume contenido completamente en español, en un acento, por cierto, castellano, perfectamente castellano. Recordemos que en España el acento castellano solamente lo hablan personas del centro del país y un poquito del norte. Ya, o sea, yo he calculado aproximadamente unos 15, 20 millones de personas los que pueden hablar ese castellano, digamos, perfecto. El resto son acentos regionales y para nada hablamos lo que ellos. Quiero decir que si ese niño de 10 años hubiera consumido 10.000 horas de contenido en inglés, imagínate qué formación hubiera tenido o qué formación podría tener en este momento. Entonces, por decir de alguna manera, como idea número 1, el doblaje en España ha hecho mucho daño con respecto a tener un segundo idioma un poquito más desarrollado. Y de verdad, tendrías que escuchar a muchos españoles y tendrías que verlo en general. Da un poquito de vergüenza ajena cómo hablamos el inglés, que es un poco así, ¿no? Y vosotros no, vosotros tenéis ese contacto porque estáis en el mismo continente quizá o no sé, pero el inglés lo tenéis como más de la mano, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. 2, el asunto de que el doblaje... Espera, no te olvides del 2. Perdóname la interrupción. Es que sí, recordé que ayer mismo estaba viendo un juguete. Un juguete para un bebé que habla en inglés. El juguete, sí. No el bebé, porque son los juguetes que se consiguen en Colombia, en mi país. Muchos son importados y vienen solamente con voces en inglés. Y pensé, ¿qué pasará con los juguetes en España? No. En España hay una industria completamente cerrada y completamente sellada, donde todo el contenido es específicamente en español y en castellano, además. Entonces, el problema está en que, insisto, al hacerlo tan hermético, vale, debe ser muy cómodo para el niño al inicio y hasta existe como una especie, ¿no?, de patriotismo, decir, hay que ver, qué bien que tenemos todos los productos en español. Pero en un mundo globalizado, fíjate que eso en el siglo XX estaba muy bien, pero en un mundo globalizado donde el inglés no es que sea necesario, es que es una cosa ya de diario. O sea, o lo sabes o permaneces aislado. De repente que parece ya empieza a ser absurdo que las series de Netflix, por decir algo en particular, estén dobladas al castellano. Te estás perdiendo prácticamente el 60 o el 70% de la interpretación del actor. Con lo cual, tú dices, no, a mí me gusta Bruce Willis. No, a ti no te gusta Bruce Willis. A ti te gusta Ramón Langa, que es el doblador de Bruce Willis. Tú no tienes ni idea de cómo habla Bruce Willis. Y si lo supieras, te llevarías una gran decepción.
porque la voz de Bruce Willis original es muchísimo más aguda y muchísimo más hueca que la voz grave e imponente del doblador, ¿no? Que es Ramón Langa. Entonces, a nosotros nos están dando una idea muy artificial de lo que realmente es un actor de verdad, un actor, quiero decir, estadounidense. Y nosotros estamos enamorados de las voces de los dobladores españoles, ¿no? Y si quieres voy con la idea número 2, que la idea número 2 es una industria, tú podrías decir, bueno, como hay una industria de doblaje tan próspera en España, pues será fantástico porque habrá muchos locutores que puedan vivir de eso. Pero todo lo contrario. Resulta que la industria del doblaje en España suele ser una industria más bien cerrada. Una industria que quizá gobiernan unas cuantas familias y, digamos, el doblaje va pasando de padres a hijos. Es una herencia. Y está en unos estudios cerrados. Si tú eres locutor profesional, y esto te lo puede decir cualquier aprendiz de locución, e intentas acceder a un doblaje, pues tienes muchas dificultades. Y por lo general es bastante difícil entrar en el círculo. Entonces, fíjate que es malo por los dos sitios, ¿no? Por un lado está la parte de estamos doblando un contenido que debería ser ya propiamente nativo y en inglés para poder aprender ese idioma, pero por otro tampoco está beneficiando a la industria de la locución, ¿no? Entonces, hay un momento que dices, no está tan claro esto, ¿no? Podríamos plantearlo de otra manera. Pero, ¿en serio crees que no beneficia a la industria de la locución, a todas las personas que necesitan trabajo? No, porque no estás dando trabajo a los locutores. Tú tienes una familia, imagínate que el padre es el director de doblaje, la esposa es una dobladora y luego tienen un hijo y ese hijo es el que aprende doblaje. Y entonces, al final es el hijo el que sigue doblando. Pero apenas se incorporan personas del exterior. Aquí hay una frase, un dicho muy famoso que es el de hacer sala. Hacer sala significa que tú no estás dentro del círculo, te vas a un estudio de doblaje si es que te dejan entrar, porque no en todos sitios dejan entrar, y entonces tú te dedicas a estar todos los días sentado en un sofá, en la sala, viendo cómo los grandes monstruos del doblaje hacen sus papeles. Y entonces tienes que esperar allí hasta que se dé esa oportunidad, que puede ser que a lo mejor un doblador se haya puesto enfermo o falte algún doblador para un papel secundario. Papel secundario siempre hablamos de esto que se llama camarero 1, camarero 2, estas cosas, ¿no? O sea, que ni siquiera tienen nombre. Que tienen un parlamento en toda la película que dice a la orden, señor, y se acabó. Exactamente. O de los que tosen, ¿no? Este tipo de cosas. La cuestión está en que, bueno, al final, para poder hacer ese papel, quizá te has pasado mucho tiempo haciendo sala. Quizá años, no estoy exagerando, hablo de testimonios de personas que han estado dentro de la industria. Yo lo hice, yo llegué a hacer sala durante quizá unos días, porque tampoco era mi intención convertirme en actor de doblaje, y lo veía perfectamente. Pude vivir como esa situación en la que estás ahí, ignorado completamente y esperando, como un espectador, esperando a que ocurriese algo, ¿no? Y se han dado muchos casos de personas que estaban haciendo sala durante meses o años y al final se han cansado y han terminado por desistir, ¿no? No hay un procedimiento ni por capacitación, ni por examen, ni por sorteo ni siquiera para poder entrar en las salas de doblaje. Y esa es la verdadera cuestión del doblaje en España. O sea que no beneficias a la industria de la locución en este caso, pero tampoco a la industria de la educación, ¿no? Por decir. Entonces estamos ahí. Te digo que es complicado. No sé cómo funciona en Colombia, ¿no? El tema del doblaje. Es muy similar. Me llama la atención porque hay pocas personas que lo hacen y generan mucha admiración. Uno las conoce en el medio y piensa que realmente son personas que tienen una habilidad extraordinaria, pero al mismo tiempo piensas, ¿por qué son tan pocas? Sí. Y funciona el mismo método en el que, bueno, quizás aquí es menos lo de la sala, de estar afuera. Te invitan a entrar, a presenciar, te dan los libretos, vas siguiendo los libretos y luego te dejan ir entrando a hacer personajes muy pequeños de la misma manera, hasta que un día se presenta la ocasión en la que suele ser, por ejemplo, que uno de los grandes no podía, porque ya estaba comprometido, porque estaba de vacaciones, y tú estás allí esperando el momento en el que te inviten. Pero también se entiende, desde el punto de vista industrial, se entiende que cuando contratas a una persona que tiene cientos de horas de experiencia, esa persona no se equivoca en el momento de la grabación, todo fluye más rápido y en esa medida es más barato. Menos tiempo de grabación porque se equivoca menos. Sí, pero fíjate que también en esa parte te puedo decir que no está del todo claro. Porque en el caso de España, yo no sé, te digo en Latinoamérica, pero aquí ya cada vez se está, por parte del público sobre todo, se está reclamando voces cada vez más naturales.
Naturales no significa que hablan como nuestra madre o nuestra abuela en el bar gritando ni nada de esto. Por supuesto, tiene que haber una modulación en la voz, una educación en la voz. Tienes que saber manejar tu voz y, por supuesto, tienes que saber interpretar. Pero al menos aquí, en España, las interpretaciones son demasiado marcadas. Y hay un momento en que ya te saca de la historia. O sea, está tan sobreinterpretado que puede resultar un poco exagerado, sobre todo ya en estos tiempos. Tienes razón. Entonces eso... No había caído en cuenta, pero cada vez que veo una película española siento, caramba, me lo creo todo. En cambio, cuando veo una película doblada en España, siento como un poquito de radioteatro del siglo pasado. Pero mucho, muy exagerado, ¿no? Hay un cómico en España que se llama Goyo Jiménez, que el sobrenombre se considera experto en asuntos americanos, porque lo que hace es parodiar a los dobladores españoles cuando te sitúan dentro de una película determinada, ¿no? Y él pone muy en relieve y muy de manifiesto hasta qué punto las locuciones de los dobladores en las películas, esa manera de hablar es demasiado pomposa y, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad que uno vive, ¿no? Pero con la realidad que uno vive ni siquiera cuando vive en Estados Unidos, y es mi caso, quiero decir. Entonces, bueno, todo forma parte de un mundo artificial y un mundo que se ha creado dentro del doblaje español. Yo quiero insistir en una cosa fundamental. Cuando el doblaje en España se impuso, era un comportamiento completamente adaptativo. En ese momento era necesario. Era necesario porque a la dictadura le interesaba controlar la información que venía de otros países, y era necesario porque no había ningún español de la posguerra que entendiera ni papa de inglés. Entonces tenía un sentido y yo creo que en ese momento estuvo muy bien. Pero a partir de la llegada del nuevo siglo y con personas ya estudiando en inglés desde, por decir, primero de primaria, deja de tener tanto sentido. Al menos en el inglés, insisto, en inglés sobre todo en productos que vienen de Estados Unidos. Si tú me dices, hombre, un documental alemán o un documental... Fíjate que en Europa tenemos muchos idiomas, ¿no? Entonces, si me viene un documental en francés o un documental en alemán, en chino, en coreano, en japonés, dices, es que el doblaje es absolutamente necesario. Debería seguir existiendo esa industria dentro del doblaje en otros idiomas. Pero todo lo que sea un producto estadounidense, yo creo que debería en todo momento empezar a mostrarse la versión en original y dejar de doblarse, de hecho. A mí me sorprendió ver en las salas de cine en España que lo normal era que las películas estuviesen exhibidas dobladas. Porque para aquel momento, lo normal en mi país era que las películas estaban en idioma original con subtítulos. Y no se conseguían dobladas las películas. El doblaje se guardaba para la televisión, que era masivo. Era un medio como para todo el país en el que puedes recibir público de 4 años. Y los niños de 4 años pues no los vas a poner a leer subtítulos. Pero en el cine sí, se guardaba el doblaje justamente para las películas para niños y las películas para mayores estaban siempre en idioma original. Eso ha cambiado un poco en los años recientes. Las películas para toda la familia de superhéroes están dobladas y es más complicado conseguir la versión con el audio original. Sí, en España es así. O sea, sigue existiendo que la gran mayoría está doblado y en muy contadas salas, y tienes que buscarlas además. Incluso cuando estás en una gran ciudad como Barcelona, tienes que buscar la sala para encontrar la versión original. Y es difícil, por ejemplo, encontrar una versión original con sonido, yo qué sé, la última versión de Dolby y además en 3D. Eso ya es más difícil. O sea, combinar una cosa con la otra está complicado. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces yo sé que los dobladores defienden su profesión. Yo creo que es una profesión muy digna, y es una pasada y es increíble la de capacidad y de aptitudes que deben llegar a tener para poder interpretar solo con sonido lo que a lo mejor un actor de teatro hace con todo su cuerpo. O sea, para nada me atrevería yo a denostar o a criticar la capacidad técnica que tiene un doblador. Yo hablo de la aplicación que se le da a esas capacidades. Porque un doblador se dedica a hacer ficción sonora y lo borda. O sea, sería la leche, que es lo que un poco está pasando ahora con el podcast, ¿no? Parece ser que el despertar de Podium, del que hablamos ya en el episodio pasado, pues digamos ahí los actores de doblaje harían un trabajo extraordinario. Pero perdona que te interrumpa, es que estuve oyendo algunos episodios de Podium del Gran Apagón, por ejemplo, dramatizado. La historia está muy bonita, la historia es buena. Pero ¿por qué me hablan como si fuera una película doblada? Si fuera como el audio de una película española, de una serie española, me lo creería todo. Pero algo tienen en su manera de hablar que no les creo.
Tal vez sea porque está demasiado sobreinterpretado, que es lo que te estaba comentando. En Podium, en este caso, han elegido locutores que son, de todas formas, actores de doblaje y tienen esa tendencia a sobreactuar, ¿no? Insisto, esto forma parte también de que tienes que transmitir con el sonido un montón de emociones que en teatro estás acostumbrado a hacerlo con el cuerpo. Pero bueno, sí que existe esa sobreactuación de alguna manera y que para algunos, por ejemplo en tu caso, pues te resulta como que te saca de la historia, ¿no? Está tan sobreactuado que decir, oye, es que no me lo creo, es que no me lo creo, ¿no? Y es un poco del problema que yo hablo, decir, ya está, o sea, vamos a dejar lo del doblaje, por lo menos para temas multimedia, pues, qué sé yo, producciones estadounidenses, que desgraciadamente es el 90% de lo que consumimos en España. Vamos a dejarlo en versión original y que los dobladores se dediquen a otra cosa. Lógicamente la industria se vería resentida y esas pocas familias que detentan todo el doblaje en el país, pues lo pasarían mal, ¿no? Se verían afectados. Así que esto sigue ahí y es una cosa del gobierno. Si el gobierno en un momento dado decide, a partir de ahora esto ya no se va a doblar, o a partir de ahora imponemos que X contenido, 50%, 70% del contenido sea en versión original, por decir algo, pues esto cambiaría, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y seguimos con nuestro pésimo nivel de inglés y seguimos siendo un país a la cola, mientras que en Portugal, que España considera que Portugal es un país inferior. Nada que ver, nada con la realidad. Todo lo contrario, Portugal tiene un nivel de inglés mucho más alto que nosotros, por ejemplo, porque escuchan versión original. De hecho, prácticamente cualquier país europeo escucha versión original, salvo España, que es ese, ¿sabes? Es el Spain is different, como se suele decir. Somos diferentes. No me conocía ese refrán, ese dicho. Pero mira, estaba pensando, no sé si ocurre lo mismo para los españoles. Para los americanos hay una compañía de doblaje en México que es tan fuerte. Estuve investigando, creo que se llama Sonomex, aunque es posible que haya más, que oyes las mismas voces de ellos en todas las series desde hace unos 30 años, por ejemplo. Entonces tú estás viendo una serie de televisión nueva, yo no sé, podría ser que vieras Game of Thrones, Juego de Tronos. Bueno, yo lo veo en versión original, sí, pero hay una versión también doblada y es posible que te encuentres allí, no sé si es el caso, estoy poniendo solamente un ejemplo inventado, al mismo que hacía la voz de Brandon Walsh en Beverly Hills 90210. Totalmente. Aquí ocurre exactamente igual. Y cierras los ojos e identificas, pero este también lo oí en 16 series más y en 72 películas diferentes y siempre están las mismas voces, al punto que llega el momento en el que sientes que estás viendo de nuevo la misma película, porque suena igual. Por la imagen mental que se forma, que es la que te formaste al inicio, la de Brandon Walsh, sí, en este caso. Y no eres capaz de asociarlo a la nueva imagen. Bueno, es lo que ocurre aquí en España, ocurre exactamente lo mismo, pero no solo eso, sino que luego estás escuchando la publicidad y la mitad de los anuncios también están locutados por estos actores de doblaje. Con lo cual todo queda en casa, ¿no? Y al final, pues ese es el problema, que al final el mensaje, lo que es el mensaje publicitario en este caso, se vuelve ineficiente y la ficción, en este caso audiovisual, no es del todo eficiente tampoco porque te saca de la historia. Porque te crees que te está hablando otro. Por ejemplo, aquí pasó mucho no sé si recuerdas la serie que, bueno, en tu país se llamaría quizá MacGyver, ¿recuerdas? Aquí le decíamos MacGyver. Bien, igual que en España. Creo que somos los dos únicos países que le llamaban MacGyver. Bueno, pues la voz de MacGyver es súper característica y el problema estaba en que si ese actor de doblaje se metía en otra cosa, eso pasaba. No estaba hablando ese otro, estaba hablando MacGyver. Y de hecho era uno de los personajes en el que uno reconocía en tantas otras películas la voz. Claro, ese es el asunto del doblaje. Pero insisto, yo de verdad que creo que son profesionales fantásticos. Yo admiro muchísimo la capacidad de interpretación que tienen, es alucinante. Y creo que para ellos hay un futuro aún mejor, porque la industria del doblaje está en decadencia claramente y cada vez, sobre todo la nueva generación, los que han nacido en el año 2000, 2003, ya no quieren versiones dobladas, quieren la versión original porque quieren escuchar a Justin Bieber hablar exactamente como habla él, por decir, ¿no? Y cada vez va a ir a menos. Entonces, para ellos, para todos esos actores de doblaje, creo que hay un futuro brillante en la ficción sonora, en el mundo del podcast en este caso, ¿no? Que es de lo que tú y yo siempre hablamos, ¿no? Y que siempre estamos ahí. Yo creo que para ellos habría un mundo dantesco de historias que contar y de grandes cosas que se pueden hacer en el mundo del podcast. Pero bueno, supongo que con el tiempo se darán cuenta.
Mira, hice el ejercicio de buscar la persona que doblaba para América Latina a MacGyver. Sí. Y vi que es el mismo que ha hecho la voz de Bruce Willis en unas 30 y pico de películas. Totalmente. Es el mismo que ha hecho la voz de Jim Carrey en otras 15 películas. El mismo que ha hecho la voz de Mark Ruffalo. Ha hecho la voz de Cuba Gooding Jr., la voz de John Leguizamo, que habla español, por Dios. La voz de Steve Carell, ha hecho la voz de Mel Gibson, de Vince Vaughn, de Adrian Brody, de Ben Stiller, de Quentin Tarantino, de Hugh Grant. Y, sí. y sigue la lista. De Jackie Chan, ha doblado a Jackie Chan también, a Joaquin Phoenix. Que hay que pensar una cosa muy interesante y es el dinero que se tienen que llevar. Quiero decir, un doblador cobra mucho dinero por cada take. El take es la unidad mínima de doblaje, la unidad mínima en la que se locuta una película, ¿no? Y un take puede durar 15-20 segundos, son 2 o 3 frases. Por cada take se lleva un dinero. Mira que en eso sí estamos en condiciones diferentes en América y en España. Ah, sí, ¿cómo funciona allí en Latinoamérica? Por capítulo. Ah, bien. Te pagan por capítulo que se emite. Bueno, y hay una división entre niveles de personajes, porque algunos personajes van a hablar mucho en un capítulo y otros personajes van a aparecer muy pocas veces. Entonces no es justo que alguien que habla durante 25 de los 30 minutos del capítulo se gane lo mismo que uno que habló apenas 20 segundos. Yo muy pocas veces he hecho doblaje en realidad porque no ha sido rentable. Entonces, como decisión de economía, no he hecho doblaje profesionalmente. Sí. La última vez recuerdo que me llamaron a unos estudios nuevos muy grandes, muy bonitos, en los que empiezan a tener un gran flujo de trabajo y me ofrecieron hacer la narración, es decir, que iba a hablar en todos los episodios de una serie, porque era una serie con narrador. Lo que me proponían de sueldo por cada episodio debería incluir una visita al estudio para grabar, la primera vez. Sí. Más una segunda visita para correcciones. Uf. Posiblemente una tercera visita para ajustes finales. Uh-huh. Está bien, son 3 visitas, está bien. Cuando voy a grabar publicidad, pueden ser esas o más. Sí. Pero la diferencia está en el dinero que me pagan. El dinero básicamente era buen negocio si yo iba una vez a grabar. Si iba 2 veces, en realidad iba a estar gastando el doble de tiempo, y digamos que de manera productiva. No es lo mismo si fabricas un teléfono que te consume una cantidad de materia prima y un tiempo específico en hacerlo, que si te devuelven el teléfono y te dicen necesito que me lo vuelvas a hacer porque no me gustó así o porque tiene un defecto, ok, lo vuelvo a fabricar. Pero cuando lo fabricas 3 veces y lo estás vendiendo por el precio de un solo aparato, terminas diciendo, espérate, tal vez no es tan buen negocio. Sí, lo entiendo. Sí, Tal vez no puedo vivir de esto. Porque quieres decir, a lo mejor el estudio a ti te pilla muy lejos, te pilla demasiado lejos. Y en muchas ocasiones tienes que dejar de hacer otra cosa. Entonces, digamos que hay periodos en los que en la vida no te está yendo tan bien laboralmente, tienes mucho tiempo disponible y dices, vamos, que si me tengo que quedar 2 días y medio para terminar el capítulo, lo hago. Pero hay otros momentos en los que, qué sé yo, tienes que llevar a tus hijos al colegio y para ti eso es muy importante. Sí, tienes una vida que... Y tienes el dinero suficiente como para decir, puedo darme el lujo de perder este trabajo porque es importante llevar a mis hijos al colegio o recibirlos a la salida del colegio. Tú te das el lujo de poder elegir. Y hay un momento en el que dices, ok, doy la vuelta a la ciudad, llego al otro lado de la ciudad y me dedico a grabar algo que sé que lo voy a tener que grabar de nuevo. Pues, no sé. Sí, estoy de acuerdo. No sé, el balance no es el mismo. Fíjate que todos los problemas que afecta en cuanto al mundo del doblaje, la locución, sobre todo es el doblaje que se hacía en Latinoamérica y que llegaba a España. Y es una cosa que con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando. Hubo un tiempo en que en España el doblaje de Latinoamérica, el acento del español neutro, como hablamos técnicamente, ¿no? El acento latinoamericano, el español neutro era una cosa completamente natural. Y de un tiempo a esta parte parece que el español tiene cierto rechazo al español neutro, a todo lo que suene a latinoamericano. Tanto es así que se le llama de manera peyorativa, estoy escuchando esto en panchito, que me parece horrible, me parece horrible que se le dé ese calificativo.
Pero es así como vulgarmente el español suele llamar a todas las locuciones que tienen acento latinoamericano. Y me parece algo terrible, porque nos estamos perdiendo una parte importante que son la de nuestros hermanos. O sea, recordemos, España es que se le olvida muchas veces que somos una islita chiquitita en el sur de Europa que no le importa a nadie de Europa quiero decir, y que no habla ningún idioma común con nadie de Europa. Y estamos ignorando a ese gran continente que es toda Latinoamérica, donde hay 400 millones de hispanohablantes dispuestos a compartir con nosotros un montón de cosas. Porque vosotros siempre habéis tenido esa virtud de tendernos la mano, ¿no? Y nosotros de alguna manera siempre hemos estado dando la espalda. Y yo creo que esta es la peor tragedia de todas. Sobre todo a nivel comunicativo, yo creo que la peor tragedia de España es ignorar a nuestros hermanos. Yo creo que algo de razón tienes, pero además es como... En defensa del sentimiento general es que si llega una serie doblada completamente en un acento que no es el tuyo, algo extraño sientes. Que no es lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros en el caso en el que prácticamente nunca vemos un producto doblado totalmente en español europeo. Prácticamente nunca. Y sí vemos muchos personajes españoles dentro de nuestras producciones. Ahora, los personajes españoles suelen ser graciosos y no tienen esa carga de, aquí es donde me pongo serio y un poco triste, que los personajes españoles en todas las producciones audiovisuales en América no tienen esa carga de enojo y de estigmatización que sí tienen los personajes americanos en las series españolas. Lo digo con todo respeto y entendiendo que en muchos casos hay una intención humorística, pero no puedes ver un personaje argentino en una serie española que sea bien tratado y que digan como, es el tipo bueno de la película. No, siempre es el malo. El que tiene un tic, el que es pedante porque es argentino nada más, o el que no tiene familia, o el que siempre tiene un detalle malvado. Y eso pasa también con los personajes mexicanos, ni qué decir con los personajes colombianos y con el resto de gente. Además, otra cosa extra es que culturalmente dentro de nuestros países sentimos, pero ¿cómo va a confundir a un venezolano con un peruano? No tiene sentido. Sí, pero para nosotros es que en español en general, en España, es que no sabemos distinguir. De hecho, a mí me cuesta. O sea, ahora yo ya, porque como tengo muchos amigos de cada país, puedo distinguir a un chileno de un colombiano de un ecuatoriano. Pero en España es que los metemos a todos dentro de un mismo saco. Entonces, cualquier cosa que tenga un acento que no sea el castellano puro y duro que conocemos, pues nada, es un acento latino y ya está. Y a mí esto me parece terriblemente injusto, porque para un argentino es ofensivo decir que si lo confunden con un chileno y al revés. O sea, es una cosa que hay que diferenciar, ¿no? Sobre todo por el trasfondo cultural de cada país. Pero el caso es ese, es que tenemos esa cosilla de rechazo hacia el mundo latino, y yo creo que es por dos cuestiones. Una es porque, sabes que en el año 2000 a España empezó a irle bastante bien económicamente, y digamos en algunos países latinoamericanos, por ejemplo Argentina, pues no les iba tan bien. Y muchos de los países latinoamericanos lo que hicieron fue emigrar a España. Como en España nos iba muy bien, hubo un momento en el que nos olvidamos nuestro origen pobre, vamos a decir, nuestro origen humilde, y decidimos que había trabajos que no debíamos hacer. Y entonces, porque como teníamos ese estatus, pues ya no quisimos limpiar casas, ya no quisimos limpiar escaleras, ni ser barrenderos, ni limpiar aseos, baños. Y llegaron todas estas personas de Latinoamérica y dijeron, muy bien, de acuerdo, pues lo hago yo, a mí no me importa porque yo no me olvido de mi origen humilde y lo voy a hacer. Fíjate qué curioso, la paradoja de la vida, actualmente muchos españoles no tienen trabajo y están pasando hambre, y los hijos de aquellos argentinos, chilenos o colombianos que vinieron a hacer esos trabajos humildes, en la actualidad tienen una empresa y les va bien en España. O sea, se han invertido las tornas, ¿no? Entonces quizá por esa cosa de, claro, los latinos me usurparon mi trabajo. Bueno, no fue así, fue que tú lo abandonaste y los latinos lo cogieron y les fue bien. Y trabajaron muy duro para que les fuera bien, ¿no? Quizá por ahí, por esa cuestión, tenemos un cierto rechazo. Pero hay otra que nadie ha pensado aún, que es por una cuestión comunicativa, que fue que a principios de siglo, igual que imagino en Colombia y en otros países, sabes que empezaron esto de las compañías de teléfonos móviles y todo esto, ¿no? Y todo empezó a hacerse muy grande y lo que hicieron fue habilitar los que se llaman call centers, ¿sabes? Estas salas donde hay muchos telefonistas
y atienden a las llamadas que van viniendo, ¿no? En España, lo que hicimos al principio, teníamos unos call centers quizá en ciudades como Madrid o Barcelona, pero con el tiempo lo que hicimos fue subcontratar estos servicios de call center. De manera que en la actualidad tú llamas al servicio de atención al cliente de, por decir, Movistar o Gas Natural, que son compañías españolas, pero a ti quien te responde es alguien de Latinoamérica, que está en ese momento en Latinoamérica. El asunto está en que de alguna manera han colocado a estas personas, a estos call centers, en el centro de dolor de los clientes de esas compañías. Cuando digo centro de dolor no me refiero a un dolor físico, sino al dolor de, por ejemplo, me ha venido una factura más alta de lo que esperaba. O me han estafado en una llamada telefónica. O, qué sé yo, esta factura no la puedo pagar. Entonces, asociamos ese momento de dolor, ese momento de rechazo, con una voz, en este caso, latina, porque nos está atendiendo esa voz latina. Para colmo, las personas que están en los call centers son personas con unas responsabilidades limitadas, lo que significa que quiero que me devuelvas la factura. Y entonces esa persona de Latinoamérica te va a decir, no, mire, en este momento yo no le puedo ayudar de esa manera, vamos a intentar gestionarlo, vamos a ver qué sucede. Pero no depende del latinoamericano, es de la estructura de la empresa. La empresa ha decidido que el call center tenga esa responsabilidad limitada. Con lo cual se produce una serie de prejuicios y al final tenemos ese cierto rechazo a todo lo que suene a latino, ¿no? En este caso a español neutro. Y eso pues nos está haciendo mucho daño a nivel comunicativo, porque estamos rechazando una gran parte de contenido de muy alta calidad que puede venir de estos países. Hay dos cosas que quiero anotar sobre eso y lo digo así para que no se me olvide la otra. Me pasa con frecuencia. Una de esas cosas es el tipo de gente que viaja. Aquí podría meterme en líos, incluso con algunos de mis compatriotas, pero hay momentos en los que un país en algún tipo de crisis empieza a tener una diáspora, un movimiento importante de gente en cantidades y a veces no es lo mejor de los americanos lo que llega a países como España. O no solo lo mejor. Sí. También sé lo que quieres decir. Pero ahí en todos los países pasa, ¿eh? Yo creo que te refieres al nivel educativo, ¿puede ser? Al nivel educativo y al nivel de honradez en muchos casos, es decir, hay muchas buenas personas en mi país, pero también hay muchas malas personas. Sí, sí. A veces las malas personas nos hacen muchísimo daño a los colombianos de dos maneras: agrediéndonos y también agrediendo a otros y causando una generalización un poco obvia y un poco tonta. Es que esto malo me lo hizo un colombiano, así que todos los colombianos son malos. Sí. Entonces es un poco como todos los musulmanes son yihadistas y son terroristas. Ey, no, espérate. Hay musulmanes que no son terroristas. Muchos musulmanes no son terroristas. Muchos colombianos no son las malas personas. Pero también ha pasado históricamente con los españoles y es algo que no se ve del otro lado. Y ha pasado con los argentinos y con los chilenos y con los mexicanos, con los españoles. Lo digo porque estamos hablando un colombiano y un español hoy acá. Sí. La historia de la conquista que despierta un montón de dolores en ambos lados. La historia de la conquista la percibimos como, hey, si yo fuera un español de bien en 1500, qué sé yo, 60, ¿qué me motivaría a mí para irme a hacer las Américas y a buscar futuro en donde no está mi casa? Posiblemente los que llenaban los barcos no eran los que tenían su vida hecha y su cultura y su educación tomada, sino que se iban a aventurar. Ahora, sí. y también ha pasado que en épocas de la Guerra Civil Española, muchos grandes españoles llegaron a América buscando refugio porque la situación política no les permitía estar. Ya no eran personas que estaban dispuestas a todo, sino que necesitaban soluciones urgentes. También pasa en ese sentido, ¿no? La migración es un problema complejo si lo ponemos todo en una bolsa, ¿no? Y si empezamos a decir, todos los que vienen del otro lado son malos. Espérate. Y terminaré eso contando una historia de algo que pasó en mi país que se supo recientemente, y es que en tiempo de Segunda Guerra Mundial mi país no aceptó a muchos judíos, y hoy la percepción que se tiene es que venían grandes personas
con muchas cosas por ofrecer. Caso de un pianista muy brillante a quien no se le permitió la entrada a mi país y no sé dónde terminó viviendo, pero no fue en mi país y nos perdimos de grandes personas por no dejarlas entrar. Pero es lo que tú dices, no todos, no hay que generalizar y efectivamente cuando vienen personas de otro país pueden tener distintos niveles culturales o como tú dices, ¿no? En este caso, esto te lo puedo decir, sigo con el tema del asunto del call center. Yo creo, y no tengo datos sobre esto, no lo puedo confirmar, pero yo entiendo y creo que para que las compañías paguen menos, imagino que en esos call centers las personas que se contratan son personas con un bajo nivel educativo. Tú fíjate que en general, los países latinos suelen tener mucho más nivel educativo que los españoles. Los estudios quizá pues porque son más económicos o porque a nivel cultural se está más dado a eso, pero que conste que yo creo que hay más personas con un nivel educativo mayor en países como México, Colombia o Chile que en España. Pero aún así se coge a todas esas personas que no tienen estudios y los colocan en esos call centers. De manera que la imagen generalizada que tenemos los españoles de los latinos, ¿cuál es? La de esas personas que no tienen educación o que tienen poca educación, ¿no? Entonces empezamos a verlos ya con condescendencia, como que son inferiores a nosotros. Todo eso ha hecho muchísimo daño, ha dado muy mala prensa a los países latinos respecto a España. Pero insisto, es que vosotros os tenéis unos a otros. El problema somos nosotros, no nos hemos enterado de que los españoles somos una islita chiquitita en algún lugar en el sur de Europa y no tenemos a nadie que nos arrope. Vosotros os tenéis de alguna manera, ¿no? Ya sé que hay diferencias, pero entonces esta es la parte que yo siempre reclamo, decir, cuidado, urgencia, tenemos que asociarnos y crear lazos y tender puentes con nuestros hermanos de alguna manera. Pero no hay forma, oye. Con respecto a los call centers, creo que posiblemente no es algo de nivel de educación, sino de nivel del punto en el que tomas a una persona. Sí. Trabajar en un call center suele ser el primer trabajo de la vida. Bien, también es cierto, sí, correcto. Suele ser de personas que comienzan a tener un trabajo y algo que se da mucho en América, el punto de la vida en el que sales del instituto, del colegio y tienes que estudiar en la universidad, pero no hay suficiente dinero en la familia, así que te dicen, bueno, tienes que trabajar y estudiar. Hay mucha gente que toma un trabajo como por ejemplo en un call center para pasar la mitad del día trabajando y la otra mitad del día estudiando. Sí. Y en ocasiones el call center es un trabajo que te da horarios exóticos, horarios raros que podrías ajustar con los horarios de tu estudio, de tu universidad. Podrías darte el lujo de estudiar de día y trabajar de noche si estás atendiendo a la gente de otro país que tiene otro horario. Uh-huh. Es lo mismo que si, qué sé yo, un alto ejecutivo panameño hace una llamada y le contesta un chaval español que recién acaba de salir del instituto y que no sabe atenderle porque es chico. Exacto, sí. No necesariamente porque socialmente sea menor o mayor, sino porque, caramba, es chico y no sabe todas las cosas que sabe la otra persona. También pasan cosas culturales, ¿no? Como que hay gente que se enoja más rápido que otra, por ejemplo. Sí, o sea, hay muchas, sí, pero tienes razón en eso, en que no solamente es el nivel educativo, sino que también puede haber muchas razones. Pero de cualquier manera, al final, por desgracia, solamente por esa mínima parte, por esa microscópica minoría que son los call centers en países latinos, pues se amplifica toda una imagen que para nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Con la realidad tan heterogénea que puede haber en cada país, sea Colombia, sea México, Argentina o quien sea, ¿no? Y entonces en España tenemos ese prejuicio que nos está haciendo perdernos cosas tan bellas y tan bonitas. De todas formas, yo ahí quería saltar al siguiente punto y es, ¿sabes, Félix? En el fondo, en España, y lo digo como algo descriptivo, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero cuando haces la media y lo ves, dices, bueno, en general es que en España se nos da mal la comunicación. Todo lo que sea comunicar, si te das cuenta, se nos da mal. Nuestros políticos son pésimos oradores. Los programas de televisión están más cerca de la farándula que de la información o el entretenimiento. Lo mismo ocurre en el fondo con la radio. La radio se ha ido denostando y la radio ha ido perdiendo facultades comunicativas hasta el punto de ser lo que es hoy, y ahora comentamos algunos detalles si quieres.
Y al final es que en España en general se nos da mal comunicar. Por eso muchas veces cuando me cuestionan, bueno, ¿y tú qué opinas del podcasting, no? El podcasting que es amateur, que no termina de ser quizá profesional, o que hay una nube amateur mucho más grande que esos mínimos 3 o 4 profesionales que están ganando dinero con el podcasting. Y yo digo, claro, es que el podcasting, al fin y al cabo, de alguna forma, siempre la mejor versión, por supuesto, porque creo que en el podcasting hay muy buen rollo y hay un buen ambiente, pero en el fondo hay una herencia de todo eso que hemos, digamos, vivido en el mundo de la radio y de la televisión. Piensa que todos los podcasters que ahora mismo hay en este caso en la podcastfera española, vamos a decir, son personas que se han criado escuchando esas radios o esas televisiones donde, digamos, no se estaban aplicando las mejores técnicas de comunicación. Con lo cual es normal, es completamente normal que un podcaster de por sí, sin formarse en comunicación, vamos a decir, pues no las tenga todas consigo, no sepa todas las técnicas comunicativas para hacer un podcast eficiente, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, en el tema de locución, ¿no? Un podcaster, por lo general amateur, no se ha preocupado o no sabía que había que preocuparse de hacer una buena locución. Pero porque nadie se lo ha explicado. Porque en las televisiones españolas nadie se preocupa de la locución. Es más, en las radios españolas nadie o casi nadie se preocupa de la locución. Siempre hay excepciones, por supuesto. Este es un poco el asunto. Me acuerdo perfectamente en el primer encuentro que tuvimos y off the record te dije, y te lo vuelvo a decir, el programa español en radio con más audiencia de todo el país está dirigido por una locutora de radio que no tiene voz, o que tiene una voz que se queda prácticamente sin volumen, se queda prácticamente sin intensidad al cabo de una hora de locución. Y yo recuerdo que tú estabas titubeando como diciendo, no puede ser esto, estás exagerando, ¿no? No, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo que es una persona que tiene problemas en las cuerdas vocales y por tanto no puede locutar más allá de unos minutos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Lo tiene ella? No, por supuesto que no. Ella es una profesional, está haciéndolo lo mejor que puede y está poniendo de sí todo lo que puede. El problema no es de ella, es de los directivos que permiten eso, ¿no? Y que no ponen a un locutor en condiciones ahí, ¿no? Y es una cosa que a ti te chocaba, pero en España está sucediendo. Y yo creo que eso sí es una gran diferencia entre los países en Latinoamérica y España. Que a nosotros la comunicación no se nos da demasiado bien. Y es curioso que la comunicación y la radio en América esté comandada comercialmente por un conglomerado español. Esa es otra, bueno, pero eso forma, yo creo que es que como se repite la historia, al final vamos nosotros también allí a, no sé cómo decirlo, no invadir tampoco porque no es la palabra, pero intentamos conquistar otros terrenos, ¿no? También el plano comunicativo, y a base de comprar acciones, cuando fuimos fuertes, cuando nosotros teníamos dinero, pues quizá nos pudimos hacer, pues a lo mejor con la telefonía y con algunas radios y tal, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que ha trascendido el plano económico, pero no ha trascendido el plano comunicativo. Tú te coges a un locutor de Prisa Radio en Colombia y siempre va a ser un poquito mejor que el español. Porque está mejor entrenado. Porque los colombianos, los argentinos, saben lo que es locutar. En Argentina necesitas un carné de locutor para ponerte delante de un micrófono, por decir algo, ¿no? En los países latinos en general, las tarifas de locutores, corrígeme si me equivoco, suelen estar igualadas, suelen estar más o menos claras, ¿no? En España no, en España es la ley del más fuerte. Quien te lo haga más barato, ese gana. Ese tipo de cosas. Existe esa tendencia, pero también hay asociaciones, gremios fuertes en algunos países, no en todos. En Colombia siempre hemos tenido un poquito de envidia de cómo se maneja la industria en México. Sí. Y hemos estado también un poco preocupados por cómo se maneja la industria en Argentina, porque en Argentina durante un periodo muy largo todo se ha conseguido más barato, al punto que los clientes terminan yendo a hacer sus producciones en Argentina y no en Colombia. Y entonces el dinero se va para Argentina porque cobran menos y termina devolviéndose, ¿no? Siempre pasa como que recibes una llamada de una casa productora argentina que dice, oye, necesito un locutor colombiano, ¿cuánto me cobras por tal cosa? Y uno queda como, espérate, pero ¿por qué tengo que...? ¿Por qué tengo que pasar por Argentina? Que me lo den a mí directamente, ¿no? Sí, está bien. Cobras mucho, pero pues acá es, no sé. Aquí son las tarifas las que son, claro. Sí, pero fíjate que tú puedes, al menos vosotros tenéis esa asertividad de decir, no, este es mi precio. Esto es lo que hay. Esto en España, según en qué... Bueno, a ver, siempre hay excepciones, insisto, no puedo generalizar para nada, pero el sentimiento que yo tengo es el de
es el más barato, el que, bueno, yo te lo hago por 50 euros. Bueno, pues yo te lo hago por 20. Va, pues el del 20 se lo lleva. Porque no importa la calidad de la locución. Porque en España no tenemos ese oído sensible a la calidad de la locución, ¿entiendes? Se oye, sí, pues ya está, es suficiente. ¿Qué vale 20 euros? Por mejor 20 que no que valga 50 o 100, ¿no? Y sin embargo, ¿sabes que tengo la impresión de que en España hay grandes voces? Las hay, por supuesto. Y además... Del otro lado, lo que siento es como que son tan grandes y tan fuertes que en algún momento siento como son las únicas o la única forma. Hay un momento en el que sientes que ¿por qué todos los españoles hablan así? Sí, esa parte. ¿Por qué me pones esa entonación tan trascendental, tan cercana, íntima? Pero hay momentos en que digo, no, uno cuando está persiguiendo a un amigo en bicicleta no habla así. Esa sobreactuación, el usar siempre un mismo registro, sí. Un poco de falta de versatilidad, posiblemente. Sí, es cierto. Ahora ya menos, cada vez menos, porque ya hay muchos locutores que, digamos, de alguna manera se están... Sobre todo los jóvenes, ¿no? Los locutores jóvenes ya no son esas voces imponentes, como tú dices, con un mismo registro, especialmente un registro muy bajo, sino que, bueno, ya son cada vez más versátiles. A mí siempre me han dicho, no, tú tienes una voz ideal para la locución. Yo no lo veía, claro, porque sobre todo cuando era pequeño, no era aquello de yo no lo veo, yo no tengo esa voz grave, súper potente que suelen tener. Dice, no, es que ya no hace falta. Nadie quiere ya esas... Bueno, nadie quiere. Cada vez se quieren menos esas voces. Ajá. Cada vez se requieren voces medias, voces que tengan muchos registros, que puedan hacer muchas cosas, que se parezcan más a tu vecino que a lo mejor a esa voz fantasiosa de una película. Lo que pasa es que se confunde, en España especialmente se confunde mucho eso de la naturalidad. Y sobre todo en el podcasting, que lo digo especialmente para ver si podemos... Me gustaría que me ayudaras a que pudiéramos discernir esta idea que tienen muchos podcasters de... No, hay que hacerlo natural. Y para muchos, natural significa no modular la voz, sino directamente salir como salga. Y yo creo que la naturalidad es otra cosa. Es modular la voz pretendiendo que de alguna manera se aproxime a la percepción del ser humano. Pero no que la voz salga como salga, ¿no? Y esto es una cosa que me está costando mucho hacer entender, sobre todo al mundo del podcasting y todo esto. Yo lo veo como un extremo, igual que el de la voz engolada, y igual el que siempre quiere hablar muy ceremonioso. Voy a recurrir a un concepto de un gran publicista que decía, la publicidad buena se parece a la vida, no se parece a la publicidad. Sí. Las películas buenas en el cine son las películas que te logran romper la barrera de lo verosímil y lo inverosímil y tú crees, caramba, eso sí podría pasarme a mí o puedo pasarle a alguien, es una aventura extraordinaria. Y en el momento en el que tú crees que hay razas distintas en el espacio y tú lo crees, esa película ha triunfado. Sí. Porque logró convencerte. Y eso seguramente no pasaría si toma uno de los dos extremos. O hacer siempre la voz ceremoniosa como si fuera algo solemne, ¿no? Algo, sí, estoy de acuerdo. Como si fuera la voz de Dios. Sí, exacto. No logras comunicar de la manera adecuada si siempre es Dios el que está hablando. Porque caramba, no tienes vecinos, no pasa nada en tu vida, solamente hablas con Dios. Eres un ermitaño que solamente oyes la voz de Dios. No, también oyes la voz de la persona que te vende el pan y la persona que pasa buscando una dirección y se equivocó y timbró en tu casa y de la misma manera tampoco conviene mantenerlo todo en el nivel coloquial siempre, como el que no se preocupa por hablar con los demás, ¿no? Claro, exactamente. O sea que cada cosa tiene su lugar, digamos, cada registro tiene un lugar. Y en mi punto de vista, yo no critico la naturalidad de las voces, me parece correcto, me parece prudente y me parece bueno, pero sí he encontrado un problema en los podcasts, en esta gran oleada de podcasts naturales, y es que por momentos se quedan hablándole solo al barrio. A veces pasa, nos olvidamos del avatar, de nuestro público, Pero bueno, insisto, todo esto forma parte de que es una industria incipiente, nadie les ha dicho cómo hay que hacerlo y por supuesto no podemos tampoco, ¿no? Si nadie les ha enseñado, ellos no tienen culpa. Pero bueno, yo creo que con el tiempo, digamos, de alguna manera podremos ver que tomamos más conciencia de esto, de quién es nuestro avatar, nuestro público y dirigirnos a ellos, ¿no? Como tú dices, que solamente estemos ahí hablando que parece que estamos solos y nadie nos está escuchando y en realidad te estás dirigiendo a un público y deberías respetarlo en todo momento. Y que ese público puede estar en otro país.
Exacto. Y finalmente, algo que nombré hace un rato como tengo 2 cosas por decir y no dije la segunda. La segunda era, me preocupa seriamente que en España se esté utilizando el término latino. Sí. Porque es como si en Colombia dijéramos, es que este tipo es hispano. Habla muy hispano. Como si alguien me dijera, estás haciendo un acento muy hispano. Espérate. Pues claro, porque estoy hablando español, por supuesto. Es que nosotros somos latinos también, pero esto el español no lo entiende. Todos descendemos de una misma raíz latina. Dejémonos de historias. Y esto hace parte de una discriminación política que parte con el hecho de que los Estados Unidos de América se llama Estados Unidos de América, pero como el nombre es tan largo, hay una tendencia grande a encoger todas las palabras y a decirlo todo de la forma más corta posible, pues terminaron diciendo América para referirse solo a su país. Es una gran lucha. Como si yo dijera, es que este tipo es europeo y solamente me estuviera refiriendo a los alemanes. Y si me encuentro a un italiano, este no es europeo, este es latino. No, espérate, también un italiano es europeo. También un español es europeo. También un español es latino porque habla una lengua romance. Pero esta parte no la entendemos. Seguimos sin entenderla. Pero bueno, ya está. Yo supongo que con el tiempo empezaremos a tomar conciencia de exactamente qué lugar ocupamos en el mundo y entender que que estamos mucho más cerca de, en este caso, de nuestros hermanos, vamos a decir, latinoamericanos, que quizá del resto, y bueno, ya lo iremos viendo. Pero sí, puntualizando esto que tú estás diciendo de que Estados Unidos haya tomado el término América para referirse únicamente a su país, es una lucha que yo tengo constantemente. De hecho, yo ya cuando... Fue algo de lo que me di cuenta cuando yo vivía allá, en Estados Unidos. Y desde ese momento, yo solamente decía vida estadounidense. Este es un estadounidense. En ningún momento me volví a referir a ese país como América, porque para mí América es todo el continente y engloba a todos los países. Ni siquiera Norteamérica, porque Norteamérica sería incluir Canadá, Estados Unidos y México. O sea que hay que hablar con propiedad, y es cierto, en eso tienes toda la razón. Hay un meme que me pareció gracioso en el que está el Capitán América contestando el teléfono. Lo llaman y le piden ayuda en Arequipa. Y entonces él dice, no habla el Capitán América. Habla el Capitán estadounidense. Habla el Capitán States. Pero bueno, porque ellos son muy así y como saben venderlo también, al final se han apropiado del término. Sí. Y ya está, y es lo que hay. Pero bueno, poco a poco, ya está. Cada cosa, ¿no?, se irá poniendo en su sitio, como quien dice. Vale, Isaac, muchas gracias por haber conversado conmigo esta hora y poner temas tan interesantes y también tan puntuales, porque estoy seguro que esto hay mucha gente que dirá, a mí no me interesa, pero hay algunos cuantos en los que posiblemente digan, qué bueno, yo quería enterarme de esto. Sí, es algo muy concreto, sí que es cierto, pero bueno, a mí me apetecía mucho. La verdad, sabes que disfruto mucho hablando contigo de locución o de comunicación y sobre todo poniendo, ¿no?, en contraste lo que sucede en un país y en otro. Me lo he pasado muy bien, muchas gracias, de verdad. Gracias, Isaac. Nos veremos, hasta la próxima. Chao, cuelgo. Un podcast de laliga.fm.